miedo, pero también esperanza. Se trata de una ley robusta que ha sido construida en 7 meses con la participación de varias instituciones públicas y privadas, pero también de quienes padecen cáncer. Es momento de la intervención de la legisladora Cristina Jácome. Autorizado. Gracias. Bueno, en septiembre nosotros debatimos el informe para primer debate para el proyecto de ley orgánica para la atención integral del cáncer. Y en ese momento hablamos con firmeza y compromiso. Lo asumimos también desde que empezamos a tratarlo en la comisión, para no permitir que este proyecto sea un gesto simbólico más, sino que se convierta en una herramienta para luchar contra una de las patologías que más dolor le ha ocasionado a las familias ecuatorianas, con más de 13.888 muertes solo en el 2023, con una tasa de letalidad del 50%. Es decir, la mitad de los pacientes que son diagnosticados lamentablemente fallecen por cáncer. El cáncer comienza con una victoria que paraliza, una noticia, que paraliza, con una palabra que cambia la vida para siempre, no solo de quien es diagnosticado, sino también de toda una familia. Continúa con una serie de diagnósticos interminables, con citas que se postergan, con medicamentos que no llegan y con esfuerzos sobrehumanos de las familias para lograr salvarle la vida al ser querido. Hoy no hablamos de artículos ni de números, hablamos de personas, de rostros y de historias reales. Y quiero aclararle algo a nuestro querido doctor Panchana, que viene representando a Solca, justo en su intervención, y también aclararle a la ciudadanía como tal. Nosotros tenemos de ponente a la asambleísta Anabela Sin, pero los proponentes constan en la página 4 del informe. Y quien propone inicialmente la lucha contra el cáncer, justo con el cáncer cérvico-uterino, es la ex asambleísta nacional Margarita Arotingo, de la bancada de la Revolución Ciudadana, por quien pido un fuerte aplauso, quien está siguiendo la transmisión en vivo de esta iniciativa que nace con mujeres, con gremios y con organizaciones, para así nosotros tener el camino trazado. Y esta comisión responsablemente tomó esa iniciativa y finalmente no busca solamente enfocarse en el cáncer cérvico-uterino, sino para la atención integral del cáncer en general. En ese sentido, quiero también decir que hemos trabajado con un objetivo que es corregir vacíos para fortalecer esta normativa legal que no debe quedar solo en palabras, sino para tomar acciones eficientes que se conviertan también en política pública. También poder exhortar, en este caso, a la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la ministra encargada, María José Pinto, de que si esta ley es aprobada el día de hoy, pueda convertirlo en política pública para que así podamos cambiar la triste realidad y la dura crisis hospitalaria que sigue sin solucionarse. Como integrante de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte presenté varias observaciones, entre esos el reconocimiento de Solca y obviamente dejar clarísimo toda la trayectoria histórica que han venido haciendo a favor de la lucha contra el cáncer. Ahí tenemos el informe, el texto en el primer informe, luego la observación presentada y finalmente la observación, el texto que estamos debatiendo en este momento en segundo debate. En ese sentido, no solo se lo reconoce en una disposición transitoria, sino que exigí que sea parte del Comité Nacional del Cáncer, asegurando así también de que pueda, a través de su experiencia, asesorar al órgano rector, en este caso el Ministerio de Salud Pública. Segundo, en la siguiente diapositiva, tenemos el texto, cómo quedó la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Era una propuesta, terminó estando en el informe que estamos debatiendo ahora, porque es importante decirle a la gente, no basta solamente con que se lo trabaje de manera, o que quede a criterio, en este caso del CONASA, que es la institución encargada, sino de que manera expresa se pueda tener una actualización periódica y se llegue a cumplir. En ese sentido, podemos evitar los retrasos entre los avances científicos y las necesidades reales de los pacientes. Y un aspecto importantísimo, el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos no ha sido actualizado desde el 2022 y esperamos que con esta normativa
puedan tener los pacientes ya un cuadro actualizado a la fecha. La siguiente observación es sobre la investigación científica en los tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque a medida de que pasa el tiempo, vemos de que es muy importante el aporte de la academia para así poder priorizar la investigación en tipos de cáncer de mayor prevalencia en la población. En la penúltima observación tenemos el pago y auditoría a los prestadores privados con la finalidad de transparentar de manera oportuna y sin afectaciones, en este caso, todo tipo de proceso que se haga con los prestadores. Finalmente, pero no menos importante, la ausencia de conflicto de intereses en las decisiones que vaya a tomar el comité técnico encargado sobre medicamentos oncológicos. En relación con el registro dinámico de medicamentos oncológicos, he presentado esta propuesta para establecer reglas claras que eviten que la industria farmacéutica llegue a ser juez y parte dentro de este comité técnico. En ese sentido, podemos ver que al finalizar, de hecho, se establece un límite de tiempo, en este caso de hasta 2 años antes de la integración del comité. Afortunadamente, todas estas observaciones fueron acogidas y este aporte debe servir para enviar un mensaje claro al país de que sí es posible legislar con humanidad, incluso en medio de una inminente y la peor crisis hospitalaria del país, en toda la historia del país. Seguiremos denunciando y fiscalizando porque aquí no se trata solo de aprobar leyes, sino de exigir su cumplimiento. Y hoy no hacen falta más promesas, sino acciones que se conviertan en política pública. No es justa la realidad que hoy enfrentan los pacientes. La situación de los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, el Hospital Carlos Andrade Marín. Aquí tenemos los titulares, largas filas. Esto es lo que denunciamos, esto es lo que fiscalizamos y esto es lo que tenemos que cambiar de una vez y por todas. Lo que pasó en el Hospital Vicente Corral Moscoso, mi compañero Roque Ordóñez y Eliana Correa, en menos de una semana vieron que encontraron de todo, hasta cucarachas, menos medicamentos. Y eso es lo que hay que cambiar y por eso estamos aquí. Desde mayo de 2025, cuando asumí esta curul, he fiscalizado junto a toda la bancada de la Revolución Ciudadana hospitales y centros de salud a nivel nacional, transparentando la dura realidad que viven los hospitales. Desabastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos, falta de médicos especialistas, falta de pago a personal externalizado que son los que sostienen los hospitales, personal de seguridad, alimentación y limpieza, que son los que día a día lamentablemente llegan a sus casas sin tener su salario al día. Finalmente, en este momento no me queda de otra que exhortar a la vicepresidenta de la República, que no sé si está en el despacho de vicepresidencia o en el Ministerio de Salud, pero que responda a los pedidos de información, porque cuando una autoridad calla, también falla. Y aquí también debemos cumplir nuestro rol fiscalizador. Y si ella no responde, pues lamentablemente no me falla a mí, no le falla a la bancada, le falla al país. El país nos está mirando y la historia también nos va a juzgar. Ojalá que esta ley, que fue iniciativa de la bancada de la Revolución Ciudadana, de hecho, en el periodo anterior, en el 2024, bajo la presidencia de nuestra compañera Viviana Veloz, se aprobó la ley de cáncer cérvico-uterino, en buena hora que se volvió a plantear esta necesidad en el periodo que estamos cursando. Pero sin embargo de aquello, esto va a ser una herramienta para exigir y combatir una de las patologías más graves que afrontan las familias ecuatorianas. Este proyecto, como lo dije en el primer debate, es una dedicatoria para nuestra ex compañera Mariuxi Sánchez, víctima del cáncer, producto de la contaminación en la provincia de Orellana, que no solamente es un problema de Orellana, de Sucumbíos o de la Amazonía, sino también de Esmeraldas, quien lamentablemente tuvo un accidente, un incendio, que bien pudo haber sido preventivo. ¿Y qué pasa con eso? Miles de familias lamentablemente en unos años pueden verse diagnosticados de cáncer, precisamente por estas afectaciones. Esto también va, por supuesto, para Marcelo, quien tiene a su hermano Ismael Ulloa, quien incansablemente ha exigido al Estado
justicia por su hermano a quien se le negó un medicamento, a mi abuelo quien falleció de cáncer de próstata, pero también a aquellos que perdieron la batalla y sobre todo a los que viven el día a día tratando de combatir el cáncer. Finalmente, colegas legisladores, esperamos contar con el respaldo de todos ustedes para así poder aprobar la ley, ojalá que en unanimidad, que si bien es cierto, y hay que dejarlo claro, no va a solucionar el problema, pero van a tener una herramienta. Y señor Daniel Noboa, ya es momento de trabajar y dele la cara al país frente a la dura realidad que viven los hospitales de mi país. Muchas gracias. Finaliza la intervención de la asambleísta Cristina Jaco. Me dijo la mitad de pacientes que son